Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo de Jesús Sánchez González. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz, con número de control E17020601. El día de hoy les voy a explicar los transistores tipo FET y su uso como amplificadores. Lo dividí en 6 subtemas. El primero es la pregunta ¿qué son? El segundo, ¿para qué sirven? Tercero, los tipos de FETs. Cuarto, características, ventajas y desventajas. El quinto son las configuraciones. Y el sexto es el análisis breve en corriente alterna. Como pueden ver, aquí en la primera diapositiva tenemos ya su simbología. Aquí de este lado, este es un transistor tipo FET de canal N. Se distingue que es de canal N porque tiene este diodo de la compuerta apuntando hacia la unión del drenaje con el surtidor. Este es uno de canal P, tiene el diodo de la compuerta apuntando en sentido contrario de donde está la unión del drenaje con el surtidor. Aquí podemos ver más o menos su arquitectura interna. Podemos ver que en el caso del tipo del FET de canal N cuenta con dos elementos tipo P en forma de cinturón y el canal N justo en medio de estos dos materiales. Y el tipo P pues cuenta con dos partes de tipo N y el canal es tipo P justo en medio de las dos uniones, lo que hace la diferencia del BJT. Ahora, pasamos a la primera diapositiva. ¿Qué son? Bueno, son dispositivos electrónicos semiconductores. Por sus siglas en inglés, FET significa Field Effect Transistor. En pocas palabras, son fuentes de corriente controladas por voltaje, a diferencia de los transistores tipo BJT, Bipolar Junction Transistor, que son fuentes de corriente controladas por corriente. Aquí tenemos la comparación de la arquitectura interna de los transistores. Por ejemplo, aquí está la arquitectura interna de los FET. Se alcanza a ver una gran diferencia en comparación con la arquitectura interna de los BJT. Aquí en el BJT tenemos tres bloques. Este es un NPN. Cuenta con un material del tipo P en medio entre los dos materiales tipo N, a diferencia de el FET de canal N, que no es para nada similar. Ahora aquí también tenemos de nuevo su símbolo esquemático. Bueno, ahora que ya quedó aclarado qué son, pasamos a la siguiente diapositiva. Los tipos de FET. Bueno, hay muchos tipos de FET, pero aquí solo puse 3 porque pues los demás no los vamos a trabajar, así que no tiene caso que los ponga. El primero es el JFET, por sus siglas en inglés, Junction Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo de unión. El segundo es el MESFET, Metal Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo semiconductor metálico. Ahora, el tercero es el MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo óxido metálico. Aquí tenemos los símbolos del JFET y el del MOSFET. El del MESFET no lo pude poner, pero es básicamente muy similar al del tipo MOSFET. Ahora, aquí tenemos las configuraciones. Tenemos el de canal N, su simbología, el de canal P del FET y el del MOSFET tenemos su simbología. Vemos que a diferencia del BJT, aquí no tenemos una base, un colector y un emisor, sino que tenemos una G aquí, que viene siendo la base, pero no es base. Aquí se representa como gate, con puerta. Lo que en el BJT vendría siendo el colector, aquí lo tenemos como drenaje, drain, en inglés. Y en el BJT lo que vendría siendo el emisor, aquí lo tenemos como source, o sea, fuente o surtidor.
Esos son los tres tipos de FET que les presento. Solo vamos a trabajar en este video con el JFET y el MOSFET. Ahora, aquí tenemos una pequeña comparación del FET contra el BJT. Como les mencionaba con anterioridad, podemos representarlo, el BJT, como una fuente de corriente controlada por corriente, un elemento que tiene una corriente de control, y el FET aquí no es controlado por corriente, es controlado por voltaje. El FET es un dispositivo electrónico que funciona como una fuente de corriente controlada por voltaje. Ahora, ¿para qué sirven? Bueno, tienen infinidad de aplicaciones. Aquí solo puse 4. Nos funcionan como amplificadores. También funcionan como conmutadores, interruptores, o sea, lo que hacíamos con los BJT, que era ponerlos en saturación o en corte para que funcionaran como un interruptor cerrado o un interruptor abierto. También se pueden ocupar este tipo de transistores para la misma tarea. Funcionan como osciladores también, dependiendo cómo se configuren, nos pueden generar un pulso de onda cuadrada, un pulso de onda senoidal, un pulso de onda triangular, un diente de sierra, etc. Y también nos funcionan para diseñar circuitos integrados del tipo CMOS. Estos transistores, más adelante les explicaré un poquito más a fondo, estos transistores tienen la característica y la ventaja de que sus encapsulados son muy pequeños, no necesitan de mucho espacio para poder ser diseñados. Aquí tenemos unas características y tenemos una tabla de comparación de sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que tienen una alta impedancia. La alta impedancia funciona para que funcionen como una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Por qué? Porque debido a su alta impedancia no existe un flujo de corriente entre la compuerta y el surtidor. Aquí, de este lado, les puedo enseñar con un poco más de claridad. Debido a su alta impedancia, aquí que es la compuerta y este que es el surtidor, por su alta impedancia, aquí no hay flujo de corriente. Entonces no son dispositivos controlados por corriente, sino por voltaje. Únicamente con el nivel de la diferencia del potencial que exista entre la compuerta y el surtidor es conforme vamos a tener una corriente de salida o corriente de drenaje. Más adelante lo explicaremos más a fondo. Otra de sus ventajas es que son más estables ante variaciones de temperatura. No se ven afectados, no se ven con interferencias y no nos presentan una señal no deseada en la salida ante cambios de temperatura. Otra de sus ventajas es que tienen una mayor velocidad de conmutación. Como solo son de efecto de campo, no requieren de un circuito cerrado en la compuerta y el surtidor. Por lo tanto, son más veloces ante los cambios de estado de un interruptor abierto o cerrado, o en términos técnicos, es más rápido su cambio de corte a saturación o de saturación a corte. Sus encapsulados son pequeños y también se comportan como una resistencia variable controlada por voltaje. Ahora, una de sus desventajas es que son susceptibles a la estática debido a que pues, son de efecto de campo, con alguna ligera señal estática, una carga. Por ejemplo, si nosotros estamos cargados con alguna carga electrostática y sujetamos un dispositivo de estos, lo podemos dañar debido a que son susceptibles a la estática. En comparación de los BJT, una de sus desventajas es que en comparación de estos dispositivos tienen una menor ganancia de voltaje, o sea, no amplifican tanto como los BJT, y también que tienen una menor respuesta en frecuencia.